Quiero compartirles quién fue mi hermana, Mari Johanna Arevalo Flores. Ella impactó la vida de tanta gente, incluyéndome a mí. Ese es el propósito de este video, para que esas personas que no tuvieron la dicha de conocerla puedan saber un poquito de cómo afectó la vida de todos nosotros. Les prometo que al terminar este video van a sentir su corazón lleno de amor, y eso va a ser la presencia de ella. Así que corra video. Dije, corre video, y el video salió corriendo. Pienso que todo el que la conoció se dio cuenta que tuvo un tesoro. Era de esas personas que entran en tu vida. Eso queda en tu corazón. Pero tú, Johanna, nunca te fuiste porque ahora vives en nuestros corazones. Johanna fue más que una hermana para mí. Ella es mi mejor amiga, mi confidente, mi alma gemela, el amor de mi vida, una segunda mamá, entre tantas cosas más. Johanna y yo le teníamos miedo a la oscuridad y las tormentas eléctricas, así que siempre que una de esas ocurría, nos buscábamos una a la otra y encontrábamos refugio. Siempre nos sentíamos mejores juntas. Ella marcó mi vida de tantas maneras, pero la manera por la que la recordaré más es que ella me hizo sentir como la persona más amada del mundo. Ella mostraba su amor con sus acciones, sus palabras. Cada paso que ella daba estaba lleno de amor. Y ese amor que Johanna me dio, siempre lo voy a tener como un tesoro en mi corazón. Y eso es lo que me va a dar fuerza de seguir adelante por ella. A todos, ¿qué tal? Soy el tío bailarín. Bueno, últimamente Johanna así me llamaba. No hay una sola palabra en sí para poderla definir o decir que era ella, pues. Pienso que todas aquellas palabras que significan algo bonito, pues era ella, era Johanna. Todo lo bonito que se puede decir, eso era Johanna. Y lo es aún, porque está en nuestros corazones y la llevaremos siempre con nosotros. Ella nos estará viendo ahí donde esté. Fuimos cómplices para sorprender a papá con alguno de sus hijos en un desayuno. Creo que lo logramos. Creo que la cara más feliz ese día fue el tuyo, cuando papá te vio entrar, la cara de sorpresa que puso, muy feliz, muy contento. Te recordaremos siempre, te llevaremos siempre, y por ello, gracias. Yo sé que no nos escucha, pero gracias, Johanna. Para mí Johanna fue más que una prima, fue una hermana, una compañía, una luz, y lo sigue siendo todos los días. Creo que la forma más linda que le recuerdo es con esas risas que se echaba, con sus chistes. Cada segundo que uno pasaba con ella, uno sentía ese amor, esa felicidad, todo eso que ella transmitía, que yo creo que todas las personas que la conocimos, sabemos todo eso que ella transmitía. Mi Johanna fue igual, más que una prima. Siempre, cuando yo estaba triste, siempre me alegraba los días. Ella ahorita es mía, siempre me cuida cuando juego fútbol o en lugares peligrosos. Siempre fue mi luz y es mi luz. Johanna para mí, desde el momento en que nació, ha sido un ángel. Me alegró cada instante, me sigue alegrando porque sé que en el cielo ella siempre está conmigo, me está escuchando porque era mi confidente, es mi confidente. Es mi guía, mi ayuda, mis momentos de soledad con quien hables con ella. Su oferta de carnitas al 2x1 fue uno de los días más divertidos que hasta el día de hoy nos seguimos riendo. Y yo sé que ella se sigue riendo conmigo desde el cielo. Su cariño hacia mí. Ay, qué orgullo ser su tía, definitivamente, porque yo sé que para ella era más que una tía, una amiga. Bueno, para mí, fue más que una hija, o sea, fue como una hija más. Me acuerdo ahí, los famosos masajes de espalda que me decía que eso sí lo voy a... Los masajes inolvidables de Johanna, inolvidables esos masajes, sí. Y la voy a recordar todo el resto de mi vida. Yo soy la tía Glenda.
quiero decirles que le doy gracias a Dios por haber puesto esta familia en mi camino. Gracias a tía Mari por sus hijos. Yo a ella le decía mi palomita porque, no sé, me inspiraba tantas cosas, me hacía reír, se ponía a hacerme chistes y cada vez que venía yo la disfrutaba. Me daba unos abrazos muy ricos. Si me ve, que gracias por las sonrisas que consiguió al lado mío, haciéndome reír. Igual yo la disfruté a ella y gracias a Dios porque nos la prestó un buen tiempo. Yo soy Evelyn, una de las primas de Johanna. Para mí, Johanna siempre va a representar una persona fuerte, una persona grande, no de estatura, ¿verdad? Porque era bien chaparrita, pero de corazón y de alma siempre va a ser una persona que se caracterizó dentro de la familia Flores, y no solo de las Flores, sino que también de la familia Arévalo. Fue uno de los grandes orgullos de mi tía Mari, de don Henry, e incluso de sus dos hermanos, de Henry y de Marcela. Ella, en lo personal, conmigo se caracterizaba por sus grandes consejos, por los días que compartíamos juntas. Siempre era lleno de alegría, llenos de baile. Ella era mi pareja de baile. E incluso nunca se me va a olvidar la fecha de el 24 de diciembre del 2015, que fue ella la que incitó a la familia ese día a reunirse y aparte a compartir una noche de baile en familia, en la cual nunca pensamos que la íbamos a pasar tan bien, tan cálido. Nunca pensamos que ella iba a ser la alegría de esa noche. Siempre se caracterizaba por sacarle una sonrisa a cada uno de nosotros, por sacar lo mejor de uno. Siempre se caracterizaba con sus voluntariados en la Cruz Verde, por apoyar siempre en su trabajo. Johanna siempre la va a caracterizar y la vamos a recordar como la persona que valora a las personas por su interior, no por lo que tienen, por lo que valen, por el propósito de su vida y por siempre sacar lo mejor y lo valioso de cada uno. Los recuerdos más bonitos que tengo con Johanna son de nuestra infancia. Nos llevábamos muy bien y disfrutábamos cada momento juntas. Igual cuando crecimos, ella era de las personas que tenía las palabras adecuadas en el momento adecuado. Un ejemplo a seguir. Para mí fue la persona más importante y que me ha marcado para toda la vida. Es el amor de mi vida. Es quien me hizo sentir muchas cosas que no pensaba que iban a suceder, por el hecho de haber ella entrado tan alto en mi vida. Por ella fue que cambié mi opinión sobre casarme, aunque no se lo propuse, pero sí lo tenía en mente. Igual el hecho de tener hijos era algo que yo no tenía planificado para mi vida en un futuro, y al estar ella en mi vida pues empecé a sentir esa necesidad de tener una familia con ella. No sé, fue tantas cosas para mí ella que el haberla perdido no ha sido fácil. El ver qué hacer con mi vida no es sencillo. El tener ese espacio o ese vacío en mi vida al no estar ella, pero sé que tengo que salir adelante por ella. Sé que ella no me quiere ver triste ni nada por el estilo. Sé que tengo que seguir adelante, luchar y ser mejor para ella. María Johanna era mi amiga, mi confidente, mi socia sobapanzas. Ella la podíamos
definir como una persona muy alegre, una persona divertida y una persona fiel con sus sentimientos hacia las personas que quería, una persona que podías contar con ella sin ningún problema. Ella tengo, bastantes recuerdos, como que fue la primera novia cuando estaba en el colegio, como que hicimos varios retiros, como que podía contar con ella en los tiempos más difíciles y que sin dudarlo sé que lo podía hablar. Yo la adoraba, la quiero mucho todavía, porque simplemente cada vez que hablábamos nos conectábamos y no importaba si llevábamos tiempo sin hablarnos, era como adelantábamos y podíamos seguir y éramos nosotras mismas todo el tiempo. Sé que ella sabía que podía contar conmigo como yo siempre conté con ella. Hola, mi nombre es Ana Lucía y conocí a Johanna en el curso de inglés de la Escuela Americana. Johanna fue una de mis mejores amigas, una amiga que jamás creí conocer en un curso de inglés, pero nos conocimos y rápidamente nos unimos y nos hicimos mejores amigas, porque ella estuvo para mí apoyándome cuando estuve triste, también cuando estuve alegre, me apoyó en mis éxitos y en mis fracasos, también yo estuve para ella y siempre la voy a llevar en mi corazón. Compartimos muchas cosas juntas, muchas lágrimas, muchas risas y alegrías. Johanna para mí fue una persona incondicional que me apoyó en momentos muy difíciles de mi vida y también compartió conmigo momentos decisivos. Estuvo en mi boda civil como testigo de nuestra boda y aparte de haber estado en nuestra boda, también estuvo en mi graduación y pudimos celebrar muchos cumpleaños con ella y es por eso que difícilmente, si no imposible, la vamos a olvidar, porque siempre va a estar en nuestros recuerdos más importantes. Fue una gran amiga, estaba llena de energía, siempre quería hacer algo, siempre estaba dispuesta a hacer cosas y me encantó poder tener esa amistad con ella y que Nicole también fuera muy amiga de ella, muy entregada. Johanna, más que mi mejor amiga, la puedo considerar como que fue mi hermana. Fue alguien muy importante y creo que en el tiempo que fuimos amigas llenó mis días de felicidad, pues definitivamente era una persona muy graciosa. Siempre que estábamos juntas nos reíamos mucho. Pasamos su cumpleaños en un crucero, era la primera vez que estábamos en un crucero y fue muy bonito. Esos recuerdos siempre lo voy a llevar conmigo. Su recuerdo siempre va a vivir en cada una de las personas que la quisimos y que es como un ángel que va a estar ahí para nosotros. Mari, sos amor, sos pura lealtad, sos amistad, sos increíble. Mi Joha, sos lo más bello que pudimos haber conocido. Siempre estás en nuestros corazones y te recordamos siempre, siempre, siempre estás con nosotros. Maru, gracias por tu entrega, por tu compromiso, por tu lealtad, por todo. Nunca te has ido y nunca te fuiste. Recuerdo que desde el primer momento siempre fue muy amable conmigo. Nunca fue esquiva, siempre era servicial. Estaba pasando un mal momento. Desde ahí creo que empezamos a ser más cercanos. Empezamos a hablar cosas más personales. Me veía como una amiga. Me trataba como una amiga. Siempre fue muy linda conmigo. Cuando yo la necesité, ella siempre me escuchaba, me aconsejaba, estuvo conmigo en una época que fue muy difícil para mí, que yo realmente necesitaba una amiga, una persona que estuviera conmigo. Y sé que ella también me tenía confianza. Nos compartimos cosas personales. Y siento que también se identificaba conmigo por las cosas que tal vez las dos nos estaban pasando. Ella era mi cuñada, pero sobre todo fue mi amiga. Mi nombre es Rosa Raquel Pérez y para Johanna yo era Rosita Sucuchunga. Johanna para mí
significó mucho. Para mí fue como una hija. La amé, la amo y la amaré toda mi vida. Y para mí ella fue un rayo de luz en mi vida. Una persona que siempre estuvo en los momentos difíciles y en los mejores momentos. Fue una persona que se apegó tanto a mi familia. Mi familia te ama, Johanna, y tú lo sabes, que mi familia te ama y te amará por siempre, por el ser maravilloso que fuiste. Te recuerdo todos los días de mi vida, a cada momento. Fuiste un ser maravilloso, como pocos en este mundo, con un corazón de oro. Los valores que te inculcó tu madre, Johanna, fueron valores al 100%, porque nunca tuvo excepción de personas para con nadie. Fue un ser maravilloso. Deseo abrazarla como la abrazaba todos los días cuando ella estaba acá. Pero yo sé que algún día nos volveremos a ver y volveremos a estar juntos. Pues la conocí aquí en el trabajo, en el tiempo que ella estaba enfrente de las gradas, cuando a mí me tocaba subir todos los niños y nos reíamos, porque ella se ponía a contar cuántas veces subía y bajaba, y así fue como empezamos a hablar. Ella fue una gran amiga y prácticamente lo que es la female version de mi mejor amiga. Pues para serle sincero, tantos recuerdos que tengo de ella, lo que más extraño de ella es su voz, su sonrisa y cómo me llamaba, que siempre me decía Maruco. Era como aquí mi mano derecha. Ella me cuidaba mucho, me alentaba, me animaba, siempre justamente cuando más lo necesitaba. Yo no necesitaba decirle a ella, con solo verme ya sabía. Tanta cosa que quisiera decir de Johanna, una persona tan especial en mi vida, haberla conocido, un gran momento que pasamos, Johanna, pero ella la tiene en la gloria descansando, tita, ella no está sufriendo aquí, siempre la voy a recordar con mucho cariño y amor, la quiero mucho, tita, Dios me la tenga en la santa gloria. Amaba y todavía amo a Johanna. Johanita, como le decía yo. Es bastante difícil, tengo tantas experiencias con ella que es mucho tiempo, pero lo vamos a tratar de resumir. Johanna llegó a mi vida hace 5 años, bueno, casi 6 ahorita por este año. Y me la fueron a presentar como mi asistente, pero luego me di cuenta que era hija de Henry Arevalo. Eso me decía que era mi sobrina. Aprendí a amarla y fue una experiencia tan linda porque el sentimiento se amplió, como que toda la vida hubiéramos estado juntos. Johanna para mí seguirá siendo siempre mi niña, la mejor asistente. Otra hija para mí, me cuidó, hasta me sobreprotegía, era dulce, linda, amable, noble, virtuosa, fiel. A ella nadie le podía quitar la fidelidad, ni con su padre, ni con su familia, ni conmigo. Ella se entregaba y no importaba si eso afectara sus intereses. Ella siempre era fiel, era noble. Además de eso, era tan espontánea, risueña, alegre ante la vida. Hasta en los peores momentos ella buscaba con qué reírse. Fue algo muy grande para mi nieto, y mi nieto para ella era un gran amor. Para toda mi familia seguirá siendo un ángel.
Ella fue alguien extraordinaria. Johanna, pienso, fue enviada por Dios a este planeta a cumplir una misión. Y ella la cumplió muy bien. Dios la tiene en su casa porque Él la necesitaba más allá. Uy, recuerdo más bonito que yo me desahogué con ella en mis momentos más difíciles que estaba yo. Lloré con ella y me desahogué bastante. Fue muy especial para mí eso, que yo me haya desahogado aquí en el colegio, ¿verdad? Contarle todos mis problemas. Fue muy especial ella, muy linda en mi vida. Johanita, pues yo sé que ahora usted está en un lugar mejor, ¿verdad? Ya, yo sé que está con el Señor, que está con Dios. Espero pues que, bueno, yo sé que lo está pasando mejor, ahí está gozándose con el Señor, ¿verdad? De repente pues en vida no le pude agradecer todos los momentos que estuvo usted conmigo, las veces que usted me apoyó, los momentos que yo estuve enfermo y que usted fue la única que me atendió la mano. Y de verdad eso lo llevo guardado en mi corazón. Mil gracias por eso. Yo sé que en estos momentos también usted se ha convertido como un angelito para nosotros, pues, que desde arriba nos está cuidando a nosotros. Entonces, mil gracias, de verdad. Sé que, bueno, Dios sabe el momento cuando nos vamos a volver a reunir para volver a estar allá, pues, juntos y volver a pasar los momentos que pasamos acá. De verdad que se le extraña mucho, se le recuerda, siempre la recordaré, siempre la llevo y la llevaré siempre guardada en mi corazón como los momentos más bonitos que tuve mientras he estado trabajando aquí. Pues la verdad que usted me atendió en la mano y mil gracias por eso. La quiero mucho y siempre la voy a querer. Siento que fue una persona que Dios puso en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y que Él la tenía destinada, pues, porque fue a través de ella que yo la conocí cuando realicé lo que es la entrevista aquí para trabajar. La conocí, una persona muy sencilla, muy amigable, muy comprensible, y pues para mí siento que fue eso, pues, un ser que Dios puso en el camino para demostrarme el amor que Él tiene hacia nosotros. Bueno, yo a Johanita, desde que la conocí el primer día, ella fue una gran persona para mí, como una hermana, porque ella nos quería mucho a todas nosotras. Y el día que ella murió para mí fue duro, porque cuando miré el mensaje en el celular, yo me eché a llorar, porque ella, desde que yo la conocí, muy especial, muy linda. Ella incluso muchas veces nos regaló muchas cosas bonitas, y yo ahí tengo unas todavía de las que ella me regaló. Y le pido a mi Dios yo que la tenga en su santa gloria, descansando en paz, porque ella fue linda con nosotros, muy especial. La recordamos mucho y siempre la recordaremos. Yo la recordaré desde lo más profundo de mi corazón, porque ella fue muy bella, muy linda. Bueno, la licenciada Johanna para mí fue alguien muy especial en mi vida. Yo siempre me he dicho en mi vida, ¿verdad?, que la licenciada Johanna vino a mi vida y fue de gran bendición. Fue una persona muy especial en el cual ella no hacía acepción de personas, ¿verdad? Y yo la llevo en mi corazón, es alguien inolvidable, ¿verdad?, para mí, ¿verdad?, en el cual la llevaré por toda mi vida, quizás hasta el último día de mi vida, porque realmente fue alguien que Dios me la puso en mi camino. Y un día yo le dije a ella que Dios me la había puesto en mi camino para darme amor, ¿verdad? Porque realmente eso fue, y no lo estoy diciendo porque realmente Dios se la llevó, ¿verdad? No que porque eso fue, porque a veces nosotros se dice, ¿verdad?, que a veces porque la persona ya se fue, hablamos maravillas de ella, y no es así. Lo de ella es real y Dios lo sabe, ¿verdad? Y entonces yo la recuerdo siempre, ¿verdad?, porque ella
nos ayudaba en los momentos difíciles, estuvo conmigo, ¿verdad? Yo digo conmigo porque voy a hablar por mí. En esos momentos estuvo ella. Entonces yo le quiero decir a usted realmente que ella fue alguien que a veces yo me pregunto por qué Dios se la llevó, pues, fue una persona muy buena, muy servicial, ¿verdad? Pero fue corto el tiempo que Dios, ¿verdad?, le dio. Pero aún en ese corto tiempo que yo la conocí, ¿verdad? Y se lo he dicho a veces en mi caminar, cuando camino sola, realmente, que la licenciada Johanna, Dios me la puso en mi camino, pero fue corto el tiempo que estuvo conmigo, ¿verdad? Y que Dios me la bendiga en gran manera donde esté, ¿verdad? Porque yo sé que ella está con Dios. Johanita fue una persona muy especial. Ella a nosotros nos miraba como una familia. Porque ella nos decía, familia. Ella nos miraba, no los miraban de más. Ella nos miraba a todas porque ella decía que nosotros éramos una familia más para ella. Y nosotros le hemos agarrado un cariño que yo no sé, cómo se lo digo, que ella está en el cielo, pero para nosotros ella está en nuestro corazón. Fue una persona muy espontánea con nosotros. Es más, incluso una vez ella reunió un montón de bolsitas con prendas de ella que ella utilizaba, por cierto muy buenas, y a cada una nos repartió una bolsita a cada uno. Y recuerdo pues que a mí me tocó un maletín muy bonito, que ahí lo tengo todavía, yo lo recuerdo. Fue una persona muy espectacular, donde nos encontrábamos, ella nos platicábamos. Fue algo increíble, pues fue un tiempo muy agradable. Fue una persona que siempre estaba ahí bromeando, tenía su bromita ahí. Y siempre me recuerdo que la broma que tenía conmigo es que me decía, Dori, ¿cuándo me va a llevar a Tuto de las gradas de abajo para arriba, para el cuarto piso? Me decía, ay, no, yo no puedo. No, pero va a poder, me decía, va a poder, yo le voy a decir. Entonces, sí, ella era una muy bromista, siempre cuando nos encontrábamos, compañera, ¿y cómo está? ¿Y cómo le va? ¿Y qué tal? Y algo que me preguntaba ella siempre es que me decía, Dori, ¿cómo va con su casita? Y la va a arreglar y ya va adentro, ¿verdad? Con su casita. Y le dije, sí, ya vamos adentro con la casita, porque fueron las personas que le comenté cuando yo había hecho una compra de la casa y le comenté a ella, entonces ella siempre estaba pendiente de eso. ¿Y cómo va con su casita? Y ya la arregló. Bueno, entonces todas esas cosas fueron marcando. Pues fue una muchacha muy especial para mí. En los momentos, ¿verdad?, difíciles que pasé, me mataron a mi hijo, ella estuvo consolándome, murió mi madre, lo mismo, yo recibí mucho de ella, sí. Muchos consuelos, ella me sobaba mi espalda, y no tengo palabras, me decía ella, ¿cómo expresarle a usted? ¿Cómo darle ese para el aliento? Tengo. Recuerdo más bonito sus abrazos cada vez que me miraba en las gradas. Me abrazaba y me decía, Sharon de mi corazón. Bueno, yo conocí a Johanna, ¿verdad? Desde que ella empezó a trabajar aquí en el nido. Es una persona muy humilde, sincera, ¿verdad? Que ella demostró la amistad con uno, sin importar, ¿verdad?, cómo uno es o las personas. Si es alto, de bajo, de nivel, no importa. Ella fue muy especial en mi corazón, ¿verdad? Porque la conocí. Una persona que daba para el ser humano, ella se entregaba mucho, ¿verdad? Fue una persona que no importaba, ¿verdad? No importaba lo que uno fuera, cómo fuera. Ella siempre fue sincera con uno y demostraba su cariño para con las personas. Yo tuve el honor de conocer a la licenciada Johanna Arévalo. Ella era una persona excelente, sociable, ella era muy sociable, ella era una persona muy educada, ella no tenía diferencia, o sea, entre sus compañeros. Ella era muy linda persona. A ella le gustaban los niños, sí, le gustaban los niños. Ella era una persona muy linda,
cómo describirlo, tantas formas, maneras. Una persona muy, muy especial, querida, porque ella se dio a querer mucho con todos nosotros acá. Y lo que ahora les digo de que ella era una persona muy especial y querida, no es porque ella ya no esté, sino porque ella era súper especial con todo el mundo. Pues hay muchos recuerdos. Por ejemplo, ella siempre cuando nos miraba, nos abrazaba, nos decía niña, compañera, nunca nos miró de menos a nadie. Siempre nos trató con mucho cariño y eso pues se recuerda siempre. Bueno, yo la recuerdo de muchas, cada momento la recuerdo porque ella fue muy especial y ella no tenía excepciones de persona. Ella decía, si le podía ayudar a algún problema, ella estaba con nosotros. Y bueno, qué más que decirle que la recuerdo y la recordaré siempre porque fue una persona muy bella. Johanna siempre una persona alegre, con una sonrisa, alguien que impactó mi vida de cierto sentido. Siempre estuvo en los momentos más difíciles porque era la que me recibía las llamadas y yo le decía, mis papás están en el hospital, mi hija la tengo enferma, y ella siempre me mandaba un texto y me preguntaba cómo está hoy, cómo va su situación. Ella fue siempre esa persona. Me marcó y me dejó mucha enseñanza de lo que era un corazón humilde y una alegría en su corazón. Su cariño, su humildad, esa bondad, esa gentileza, ese respeto hacia los demás. Era una persona que se daba a querer y merecía todo ese amor de parte de nosotros. Una amiga muy buena, incondicional. Johanna es, si la puedo resumir, la voy a resumir en una sola palabra: dulzura. Es una niña que voy a recordar por siempre, por su sonrisa, por su bondad, por su disponibilidad para todo. Recuerdos, muchos, pero uno de ellos, cuando recién ella llegó aquí, y recién llegó también su hermano Henry, yo la molestaba y le decía que Henry, qué lindo es. Entonces me decía, soy muy celosa, mi hermano menor, y yo le decía, bueno, yo estoy muy viejita para Henry, pero me encanta. Y ella solo se reía cuando le decía cosas así. Johanna fue una amiga, fue alguien súper especial, que siempre estaba ahí para apoyarlo cuando uno lo necesitaba. Justo estábamos hablando con mi esposo ayer porque él era también muy amigo de ella, y llegamos a la conclusión de que una vez teníamos un amigo que era muy muy alto, entonces su pie era bastante grande, y ella agarró, le dijo, no, quítate los zapatos que yo me los voy a poner. Se quitó sus zapatos y se los puso y comenzó por todo el pasillo de la universidad, comenzó a correr, a cantar y según ella a rapear, ¿verdad? Con los zapatos porque le quedaban inmensos. Ella inspiraba a quererla, era como siempre te alegraba. Uno podía estar triste y solo la mirabas y era como, no estés así, que no sé qué. Entonces su sonrisa lo hacía a uno sonreír. Johanna fue luz para mí. Ella fue parte de mi vida, me ayudó en momentos muy difíciles de mi vida, me enseñó a amarla como una lucecita que llegó a nuestra vida y que lamentablemente se fumó antes de tiempo. Pero en el poco tiempo que ella estuvo aquí, nos llenó de luz, nos llenó de alegría. Por donde quiera que ella pasaba, dejaba luz, dejaba amor. Y a pesar de ser tan joven, nos dejó muchísimas enseñanzas a todos nosotros. Cuando me dijo de que estaba embarazada, yo perdí a mi bebé y ella tuvo un sueño. Y me dijo, Minelli, yo soñé que usted estaba embarazada. Y yo le dije, no, Oli, que ahorita no va a ser posible eso. Pero con el tiempo descubrí que sí, que estaba embarazada. Ella tenía 3 meses de embarazo y cuando le conté, ella disfrutó mucho. Cuando mi hijo nació, le decía chocolatito. Y esos son los más bonitos recuerdos que tengo. Johanna fue alguien muy especial en mi vida. Como jefa fue una de las personas, de las mejores que yo he visto, que he tenido en mi tiempo de trabajar. Y una excelente persona, una persona muy amable, muy generosa. Y aparte de que me demostró su confianza, pues se ganó mi amistad prácticamente se robó mi corazón por su manera de ser. A mí Johanna fue una persona súper especial, alguien especial por el aspecto de que ella me brindó mucho amor y cariño cuando
pasé un momento muy duro de mi vida, la muerte de mi padre. Ella me apoyó de gran manera, ella me dio palabras de aliento y por eso la recuerdo de una manera muy especial para mí. Le alegraba la vida a cada empleado de los que estamos aquí en el nido, aquí laborando. Ella siempre buscaba a sacarle una sonrisa a cada persona, tal vez si lo miraba sin ánimo, lo miraba tal vez triste, ella siempre estaba ahí para ayudarlos y es una persona que la llevamos muy dentro de nuestro corazón. Hay tantas maneras de describirla: amorosa, bondadosa, sincera, cariñosa. Alegre, simpática. Su carisma, su simpatía, su empatía, su luz, su alegría, su sonrisa. Su alegría, su humor. Linda, hermosa, una niña preciosa, fuerte, valiente. Lo activaba uno también ella. Porque era una de las personas. Una persona indescriptible, amorosa, tierna. Una excelente persona, maravillosa, cariñosa. Una verdadera amiga. Carismática, bondadosa, solidaria. Bueno, le puedo escribir como un ángel, pues como que Dios puso un ángel aquí en la tierra a través de ella. Fue una gran amiga y sigue siendo aún así. Para mí sería un ángel. Espontánea, con aquella alegría, con aquella sonrisa, con aquellos ojos achinados que tenía. Muy amable, servicial, y eso lo llevaba a ella a ser alguien muy especial, la defino como especial. Una persona que caminaba siempre con la cara alegre. Porque ella podía ayudarle a uno, le ayudaba a ella. Buena persona, lo atendía bien a uno, le resolvía los problemas a uno. Una persona muy risueña. Bueno, la verdad es que fue una persona bien alegre, bien carismática, siempre estaba para uno. Una persona especial, una persona muy bondadosa, muy alegre, muy efusiva, una persona de muy gran corazón, una personalidad única. Lo grito a los cuatro vientos: te amamos, Johanna. Y hasta el cielo, un beso, te amamos. Te amamos, Johanna. Te amamos, Johanna. Te amamos, Johanna. Te amamos, Johanna. Te amamos mucho, Johanna. Estás en nuestros corazones. Te amamos, Joha. Te amamos, Johanna. Te amamos, María. Te admiramos. Siempre, siempre vas a estar con nosotros. Te extrañamos, Johanna. Te amo mucho, Johanna. Te amo, Johanna. Te amo y te amaré por siempre. Te amamos, Johanna. Te vamos a amar siempre. Te amamos, Johanna. Te amamos, Johanna. La amamos mucho. Yo la amo desde lo más profundo de mi corazón. Te amamos. Te amo yo, licenciada Johanna. Te amo mucho y te recordaré siempre. Te amamos, Johanna. Te amamos. Te amamos. Te amamos, Johanita. Siempre te caminamos en nuestro corazón. Siempre te recordamos todos los días de nuestra vida. Yo le quiero decir a Johanna que te amamos. La amamos mucho. Te amamos, Johanna, mucho. La amamos, Johanna. La amo mucho. La amamos mucho, licenciada Johanna. Te queremos mucho, Johanna, y sabemos que estás en el cielo con Dios. Te amamos, te amo mucho, Johanna. Te amamos, Johanita. Te amamos, Johanna. La amo, licenciada Johanna, y sé que está en un buen lugar. La amamos mucho, Johanna, y la amo mucho y la tengo que guardar en mi corazón siempre. Sí, pues te amamos, Johanna. Te amamos mucho, mucho, mucho. Te amamos, Johanna. Te amamos, Johanna. Te amamos, Johanna, y para siempre estás en nuestro corazón. Te amamos, Johanna. 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 Nos dimos todo lo que se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más, para después reconocernos otra vez. Y nos damos todo lo que se nos da, nos damos todo eso y mucho más,
amanecer colgado de tus labios. Brillas y brillas tan lindo, y brillamos juntos entre pestañas. Divina, divina sonrisa, abrazo de luna llena. Se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más, para después reconocernos otra vez. Brillas y brillas tan lindo, y brillamos juntos entre pestañas. Divina, divina sonrisa, abrazo de luna llena. Y así, juntitos los dos, y así, lo que se nos dio. Y así, juntitos los dos, y así, lo que se nos da. Tranquila, bebé, que todo está bien. Sé que estoy lejos, pero yo te respaldo en cualquier decisión que tomes. Así que no te preocupes por nada. Solo sé feliz y punto.